Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a ver es el concepto de pérdida de carga y la utilización o el concepto del diagrama de Moody, siempre aplicado a cañerías que transportan agua. Bueno, lo que tenemos acá es una instalación típica de bombeo con la línea de succión, la bomba que le va a dar energía al fluido y lo va a impulsar hasta un reservorio instalado a una cierta distancia. Entonces, como habíamos dicho, vamos a ver qué es la pérdida de carga y el diagrama de Moody. Bueno, ahí vimos en el anterior diagrama un esquema, una instalación. Esto lo podemos abstraer, supongamos que tenemos la cañería, que tiene un diámetro variable, pero es de caudal constante. Pero eso ¿qué nos va a señalar? Si vamos de abajo hacia arriba, vamos a ver que el líquido que esté circulando aquí va a tener una cierta altura, con esta referencia, una cierta altura o energía potencial. Hay que recordarse del concepto mecánico de energía potencial, que eso depende que yo tengo a un elemento a una cierta altura y tengo otro elemento a otra altura, con respecto a una diferencia de cota, esa altura me está representando una energía potencial, que en un elemento mecánico me puede, al soltarlo, empieza a perder esa energía potencial y se va transformando en velocidad o energía cinética. Eso también pasa lo mismo con los fluidos. Entonces una unidad de fluido que esté aquí va a tener una cierta energía potencial y después otra unidad de fluido que esté en este sector va a tener otra energía potencial. En este caso se le va a incrementar esa energía potencial. También se va a verificar si tenemos distinto diámetro, que acá vamos a tener una cierta velocidad y acá vamos a tener otra velocidad. Aunque mantengamos el mismo caudal, recordemos que el caudal es volumen de fluido que se transporta por unidad de tiempo. Si el caudal se mantiene constante, por un mismo área que va a tener que pasar el mismo caudal, ese caudal que acá pasa a una cierta velocidad, aquí a ser el diámetro mayor, se va a verificar que va a haber una disminución de la velocidad. Y después, ese fluido también, que va avanzando, va a tener una cierta presión interna, que acá está expresado con la fórmula presión por área. Presión por área, si recordamos, es una expresión de la fuerza. Entonces ese fluido viene con una cierta fuerza, que sería la presión por el área, que estaría avanzando a través de la cañería. Y acá vamos a tener presión 2, área 2. Entonces, conceptualmente, ¿qué es lo que vamos a tener en un fluido? Vamos a tener tres energías. Una energía cinética, que es la velocidad del fluido. Una energía potencial, que va a depender de la altura con una cierta referencia. Y la presión interna que tenga el fluido. Acá vamos a tener esos tres parámetros y también acá vamos a disponer de esos tres parámetros. Esos tres parámetros acá lo vamos a mostrar. Eso es lo que se llama la ecuación de Bernoulli, el principio de ecuación de la energía en fluidos. Acordémonos que fluidos también pueden ser líquidos y los gases, ¿sí? También Bernoulli se aplica para gases, por ejemplo el aire. Pero lo que vamos a analizar en el primer momento es un fluido ideal. Un fluido ideal es aquel que no tiene viscosidad, que a medida que va avanzando no hay rozamiento, no va a perder energía. Si lo pensamos en esa temática, entonces vamos a tener, como había dicho antes, una energía potencial, una energía cinética y una energía de presión. Que eso a través que vaya circulando por el fluido va a ser constante. O sea, mientras esté la suma de las tres energías que estén acá, esa suma va a dar igual acá. Obviamente uno se podrá pensar, claro, pero acá ¿qué pasó? Sube la energía potencial, acá va a subir la energía potencial. Pero si sube la energía potencial, si se mantiene en la ecuación Bernoulli, alguna de las energías va a tener que disminuir. En este caso, vamos viendo intuitivamente que acá hay un diámetro mayor
Entonces, si hay un diámetro mayor, la velocidad de esta va a ser menor. Entonces vamos a tener una energía cinética en este punto menor a la energía cinética que tenemos acá. Entonces vamos a ver el concepto de que la suma va a dar siempre constante, pero la suma relativa entre presión, velocidad, energía de velocidad y energía cinética y potencial puede variar cada una por separado, pero la suma va a dar igual. Entonces esto lo podemos ver que la energía potencial en 1, en ese sector al principio del inicio de la cañería esa, más energía cinética en ese sector, más la energía de presión que tenga en ese punto, la suma de estas tres, que sería la energía en 1, va a ser igual en el punto 2, energía potencial, cinética y de presión. Obviamente la sumatoria va a dar igual, pero estos valores relativos van a dar distintos entre sí, entre un punto y otro. Va a haber una cierta variación porque hubo un cambio de velocidad, hubo un cambio de presión, hubo un cambio de energía potencial, pero la suma se va a mantener constante. Entonces, ahora hablamos un poquito anteriormente de los fluidos ideales, no hay rozamiento, pero en los fluidos reales, en la vida, en la técnica, en la vida real, hay rozamiento, hay una pérdida de energía. Esa fricción del agua contra sí misma, que se habló en su momento de, puede ser en flujo laminar, en flujo turbulento, al rozar contra sí misma el agua, eso va a ocasionar fricción que se verifica básicamente en pérdida por calor, en pérdida por vibraciones, por ruido, y también el fluido va a estar rozando contra la cañería que lo está conduciendo. Entonces va a haber pérdida de energía en los líquidos reales, porque tienen viscosidad. Entonces en piping es lo que se llama pérdida de carga. Acá tenemos un conducto horizontal. Ese conducto horizontal tiene una cierta distancia y hemos colocado en ambos extremos unos manómetros. En líquidos ideales, el fluido que entra acá va a llegar acá con la misma energía. Entonces el manómetro va a marcar el mismo valor. Pero para líquidos reales, por el tema de la viscosidad, la fricción entre el mismo fluido y contra la superficie interior de la cañería, que va a haber también rozamiento, va a ocasionar que la energía que tenga el fluido acá, al avanzar una cierta cantidad de metros, se va a verificar que va a haber un descenso de la presión. Entonces, ese descenso de presión es lo que comúnmente se llama pérdida de carga, ¿sí? Eso, si tenemos un conducto horizontal, esa caída de la presión es básicamente pérdida debida al fluido. Si siempre suponemos el mismo diámetro, el mismo caudal, la velocidad en este caso, por ser el mismo diámetro, no va a cambiarse. No va a haber una aceleración, por ejemplo, por una caída por gravedad. Acá la energía potencial, la variación de energía potencial es nula. La energía potencial que tiene acá el fluido y la energía potencial que tiene esta otra parte del fluido va a ser igual, no va a haber cambios. Y si la velocidad se mantuvo por el tema de que es horizontal, no hay un cambio de diámetro, además, lo único que vemos acá es que esa caída de fricción, esa pérdida de presión, esa pérdida de energía se debe a caída de presión. Entonces, comúnmente la forma de verificar las pérdidas de carga es por una caída de presión, que en las instalaciones industriales básicamente no es tan importante el tema de las distintas alturas. Sí, luego lo veremos para el tema de la impulsión por una bomba de agua. Entonces, ¿cómo hacemos para aplicar, qué es lo que se hace, la fórmula de Bernoulli? Si decimos que la energía en 1 es igual que la energía en el punto 2, acá no va a ser igual. ¿Qué truco podemos hacer? Bueno,
Pero si podemos determinar cuál es la caída de presión, en este caso, o cuál es la pérdida de energía, podemos expresarlo en la siguiente ecuación. Que energía en 1 más energía en 2 más esa pérdida de energía, esa energía perdida por rozamiento, si sumamos esa energía perdida más la energía en 2, esas dos va a dar igual a la energía 1. Entonces, ahí es una forma de seguir manteniendo la hipótesis de Bernoulli de que un fluido mantiene su energía. Hay una parte que sí, obvio, se perdió, pero utilizamos Bernoulli aplicado a líquidos reales, en este caso, adicionando a esa energía en 2 que va a ser menor que en 1, le sumamos la energía perdida y va a dar igual. Entonces es lo mismo que decir energía en 1 es igual a energía en 2 más la pérdida de carga, que es como nosotros lo vamos a manejar, es lo que se maneja en la parte técnica. Entonces la fórmula, si ponemos cada uno de los componentes, va a tomar esta forma. La energía en 1, que es la energía potencial más cinética más de presión en ese punto inicial, va a ser igual a energía 2, la potencial en el punto 2, cinética y de presión en ese punto, más la pérdida de carga, que se va a denominar HC, ¿sí? Donde HC se va a llamar pérdida de carga. Bueno, pero esa pérdida de carga, ¿cómo la determinamos en una instalación? Vamos a tener un conducto de aspiración, un conducto de impulsión, pero vamos a ver que vamos a apreciar que hay dos diferencias básicas. Va a haber circuitos que son rectos, como estos, y después hay parte del circuito que tiene estas curvas, desviaciones, o puede haber algunas válvulas que abran o que cierren el pasaje del fluido. Entonces eso lo vamos a llamar, vamos a clasificar las pérdidas de cargas en dos grandes grupos. Vamos a tener las pérdidas de carga por conductos rectos, que es lo que se llama pérdidas primarias, y después por accesorios, pérdidas secundarias. Los conductos rectos o pérdidas primarias van a ser, como su nombre lo indica, los caños directamente que van transportando el fluido en forma recta. El accesorio es lo que se va a llamar una válvula, una curva, un codo. Entonces esos elementos que van desviando el fluido o que al pasar a través de ellos va a ofrecer o se va a verificar una pérdida de carga. Una válvula, si está media cerrada, va a dejar parcialmente pasar el fluido y va a haber una elevada pérdida de carga. Si la dejamos abierta al 100%, igualmente ya por la forma interna de la válvula va a ofrecer una cierta pérdida de carga. El término que uno se llama pérdida primaria o secundaria es que esto está estudiado principalmente para conductos de muchos metros de longitud, donde la pérdida primaria o la pérdida de carga en conductos rectos va a ser la más importante frente a los accesorios. Por eso se llama pérdida primaria en conductos rectos y pérdidas secundarias en los accesorios. Bueno, ¿y cómo es el tema? ¿Cómo calculamos esa pérdida de carga? Bueno, en el caso de las pérdidas primarias que son por tramos rectos, vamos a utilizar una fórmula que es la fórmula de Darcy-Weisbach. Esa fórmula de Darcy-Weisbach tiene esta forma, en lo cual HF va a ser la pérdida de carga y vamos a tener distintos elementos. Esto va a ser un factor de fricción que va a depender del régimen de fluido. Ahora vamos a ver. Está la longitud de la cañería dividido el diámetro de la cañería, es el diámetro interno, multiplicado por la velocidad que va avanzando el fluido al cuadrado, dividido 2 por la aceleración de la gravedad. Eso, según las unidades que coloquemos, esto nos va a dar una pérdida de carga en metros columnas de agua. Recordemos que 10,3 metros de columna de agua equivalen a una atmósfera de presión, o un bar aproximadamente. Bueno, acá estamos presentando lo que se llama el diagrama de Moody. El diagrama de Moody va a utilizar distintos elementos que ahora vamos a explicar un poco
detalladamente, o por lo menos para saber cuáles son todas las variables involucradas, para poder calcular esa pérdida de carga lineal que está acá en la fórmula de Darcy-Weisbach. El diagrama de Moody nos va a ayudar para calcular este factor de fricción. Bueno, volvemos al diagrama de Moody. Entonces vamos a ver acá. Ese factor de fricción F es el que va a estar acá. Es lo que tenemos que determinar. Ahora, aquí abajo, sobre el eje X, vamos a colocar, lo que está puesto es el número de Reynolds del fluido. Recordémonos de que un fluido, mientras está transportándose por una cañería, va a tener un cierto régimen, o puede ser laminar, de transición, o turbulento. Ahora, si ese régimen es laminar, el diagrama de Moody no hace falta, ya directamente el diagrama de Moody ya nos da acá, es una función lineal de pendiente negativa, donde el factor de fricción F va a ser igual a 64 dividido el número de Reynolds. Si nosotros verificamos que el número de Reynolds da, por ejemplo, en el cálculo 1200, sabemos que eso va a ser un régimen laminar. Entonces, el diagrama del factor de fricción no vamos a necesitar usar este diagrama, sino lo vamos a calcular directamente. Vamos a poner F igual a 64 dividido 1200, que es ese número de Reynolds, esa caracterización de la mancha del fluido, que es un número dimensional, para calcular ese factor de fricción. Pero la mayoría de los casos, y sobre todo con el agua, casi siempre el régimen de fluido no va a ser laminar, sino va a ser turbulento, va a ser mayor, puede ser que dé 5000, 10000, es muy común que dé 100.000, 200.000. Eso obviamente va a depender, recordemos que el número de Reynolds será igual a la velocidad por el diámetro dividido la viscosidad. Bueno, una vez que tengamos el número de Reynolds aquí determinado, vamos a tirar una vertical. Y esa vertical va a tener que interceptar alguna de estas líneas. ¿Y estas líneas qué son? Es lo que llaman la rugosidad relativa. Acá está en inglés. La rugosidad relativa, ¿qué es? Va a ser igual a la rugosidad que tenga el material interno de la cañería que lo está transportando. Supónganse que internamente tenga una rugosidad de 1/10 de milímetro. Entonces, si la rugosidad de 1/10 de milímetro y la cañería fuese de 1 pulgada, tenemos que dividirlo 0,1 dividido los 25,4 milímetros. Y ese valor nos va a dar la rugosidad relativa. De acuerdo a lo que nos dé esa rugosidad relativa, supongan que nos da este valor. 0,002 para seguirlo, por ejemplo. Entonces seguimos esta línea, que acá es horizontal, y acá empieza a tomar una cierta pendiente. Tomemos esta línea, y si supongamos que nos dio el número de Reynolds, nos dio 100.000, que es 10 a la 5, cuidado que acá los valores están expresados en exponencial. 10 a las 3 es 1000, acá 10 a las 4, 10.000, 1000, 10.000, 100.000, 1 millón, 10 millones, 100 millones, ¿sí? Entonces, si nos da 100.000 el número de Reynolds, tiramos acá, como dijimos antes, la horizontal, se va a interceptar contra la línea de rugosidad relativa. Ese va a ser un punto y vamos a tirar una horizontal y nos va a dar en este caso casi el factor de fricción 0,025, que ese es el número que vamos a tener que colocar acá. Entonces, ya con el factor de fricción ya colocado acá, vamos a necesitar cuál es la longitud de la cañería, el diámetro, que ya parte lo utilizamos para calcular Reynolds, es la velocidad elevada al cuadrado dividido 2 por g. Entonces, haciendo las cuentas, nos va a dar cuál es la pérdida de carga primaria en la instalación. Entonces, ese valor de L, lo que se va a hacer comúnmente es no hacer varias veces, varios cálculos
de longitudes. No, vamos a sumar directamente esta longitud, supongo acá que son los 50 metros, más esta otra longitud, otros tantos metros, más esta longitud, vamos a tener un valor total, y ese valor total de L lo vamos a poner en la fórmula. Bueno, ya teniendo un poco el concepto de cómo se averigua, cómo se calcula la pérdida de carga en los tramos rectos, nos queda ver cómo calculamos la pérdida de carga en los accesorios, los codos, las curvas, las válvulas, ¿sí? Bueno, va a haber dos métodos más importantes que se utilizan más en la técnica. Entonces el cálculo de pérdida de carga por accesorios va a ser un método lo podemos hacer por el método de longitud equivalente y otro por el método de factor K. Entonces, por el método de longitud equivalente, lo que vamos a averiguar, lo que vamos a explicar ahora brevemente es longitud equivalente. Vamos a tomar, por ejemplo, una válvula, y esa válvula va a ofrecer una cierta pérdida de carga. Si nosotros supongamos que esa pérdida de carga en esa válvula es de 1,3 metros. Bueno, si nosotros averiguamos qué longitud de cañería recta verificamos que tenga esa misma pérdida de presión o de pérdida de carga de 1,3 metros, entonces si logramos determinar que una longitud de 20 metros tiene una pérdida de carga de 1,3 metros, hemos encontrado la longitud equivalente de esa válvula. Entonces ese es el método de la longitud equivalente. Por ahí esa sería la introducción para tener el concepto. Y por el método de factor K no utiliza el tema de la longitud equivalente, sino el método de factor K es: tomamos la válvula, hacemos ensayos en un laboratorio y determinamos un factor, que ese factor va a multiplicado por unas ciertas variables, que es de la velocidad también y la aceleración de la gravedad. Con ese factor vamos a poder determinar, sacado en el laboratorio, cuál va a ser la pérdida de carga de ese accesorio en particular, por ejemplo una válvula. Entonces tenemos dos formas: por el método con longitud equivalente o el método de factor K, que son los que más se utilizan, y que eso lo vamos a explicar en un próximo video. Bueno, espero que les haya sido de utilidad.